Entonces, le damos la bienvenida, bienvenidos a todos. Por ahora tenemos 40 participantes. Le damos la bienvenida a los que vienen por primera vez al Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho de Argentina, que efectivamente, aunque detrás en mi pantalla aparentemente estoy en Bélgica, bueno, pedimos por favor que cierren los micrófonos. Bueno. Ahora te voy a habilitar ahora, Viviana. Bueno, perfecto. Entonces, le damos la bienvenida a los que vienen por primera vez al Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, que ha organizado esta charla, y recibimos nuevamente a todos aquellos que ya han estado en alguna oportunidad, en alguna charla con nosotros. En este momento tenemos 42 participantes, y como venimos diciendo desde el principio, se trata de reuniones que reúnen a varias generaciones de historiadores del derecho, por suerte, y en esta oportunidad tenemos una asistencia de muchísimos países del mundo. Tenemos participantes de México, de Chile, de Colombia, de Venezuela, de Brasil, de Paraguay, de Ecuador, de España, de China, de Estados Unidos y de Argentina. Tenemos participantes, además de participantes de Buenos Aires y de varias universidades. Tenemos participantes de San Juan, Catamarca, Córdoba, Mendoza y Tucumán. Les damos la bienvenida a todos nuestros participantes, y entonces pasaría a presentar, Ezequiel, si te parece, a nuestra expositora de hoy, la doctora Carmen Loza Contreras. Carmen Loza es profesora titular de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Es doctora en Derecho por la misma universidad. Realizó varias estancias postdoctorales en universidades latinoamericanas, entre ellas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM de México en 1998. Sus líneas de investigación son, entre otras, la historia de la administración local, siglo XV a XVIII, historia de la administración de justicia en España e Indias, historia del derecho privado, historia de género, historia de la cultura y el pensamiento jurídico en la España liberal. Carmen, yo sé que estas pocas líneas no describen ni mínimamente toda tu trayectoria académica, pero estas reuniones de Zoom son muy mezquinas en la cantidad de tiempo que le podemos dedicar a cada cosa. Por lo tanto, Carmen Loza Contreras es mucho más de todo lo que acabo de decir. Estamos muy contentos de tenerte a vos en el instituto, creo que por primera vez en el Instituto de Historia. Y bueno, si Ezequiel estás de acuerdo, le damos el piso a Carmen para que empiece su conferencia. La mecánica va a ser más o menos la misma. Carmen va a hablar tranquila, 20, 25 minutos aproximadamente, y si ahí se nos agotan los 40 minutos y Carmen terminó, volvemos a ingresar con el mismo link para abrir la parte de preguntas y comentarios. Ambas partes se están grabando y van a estar subidas a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos. Carmen, el doctor Ezequiel te va a habilitar el micrófono. Ya. Buenas tardes a todos. Para mí es un honor y un placer compartir una parte de mi investigación con todos vosotros, amigos, compañeros
colegas y maestros. Creo que mi presencia aquí está un poco más justificada por la amistad que por mis méritos, pero sí que para mí es un gran honor poder plantear algunas cuestiones acerca de una rama de la investigación que estoy siguiendo en estos últimos años. Como sabéis los que me conocéis, durante muchos años yo he dedicado buena parte de mi trabajo investigador al mundo local en la península, el mundo local en Indias y especialmente en la Nueva España. Y sí que es verdad que con el tiempo te planteas cómo haces tu investigación. Yo empecé con una metodología puramente institucional, muy anclada en la tradición del profesor García Gallo y sus discípulos y continuadores, pero con el tiempo me he dado cuenta que el fenómeno jurídico tiene buena parte de componente sociológico y antropológico que no debe ser despreciado. Es más, creo que ambas maneras de entender una investigación pueden complementarse. Por eso os presento lo que va a ser una de mis últimas publicaciones en esta línea, porque estoy cambiando de línea investigadora, pero me parecía que era una buena manera de mostraros esa diferente manera de entender la investigación. Voy a hablaros de una fiesta que está en toda Latinoamérica y que todos conocéis de alguna manera como historiadores, que es el Paseo del Pendón, o la fiesta del patrón de las ciudades de cada una de las gobernaciones, virreinatos de la América colonial. Voy a utilizar este ejemplo de fiesta como una manera de poder insertar 2, 3 hipótesis de trabajo que a mí me interesan muchísimo y que se van a, digamos, explicar simplemente en 2 líneas. Una, lo que yo he llamado, que parece un mal título de película, el precio del honor, es decir, cómo las élites dan importancia fundamental a su ennoblecimiento a través de formar parte de los cabildos, ennoblecimiento a través de obtener un hábito militar, ennoblecimiento a través de una demostración de la hidalguía, y cómo eso les cuesta muchísimo dinero. Dinero que pagan o que se gastan realmente a gusto, porque para ellos es realmente un bien muy, muy valorado. Pero no solo las personas, sino las corporaciones como tales van a tener ese precio del honor. Eso me parece muy importante y ahora os lo voy a demostrar en este trabajo. Y en segundo lugar, o en primer lugar, como queráis ver, la importancia que tiene la fiesta, el protocolo, el ceremonial en el mundo simbólico del barroco y del siglo XVIII virreinal. ¿Por qué? La fiesta no es solamente un entretenimiento, sino la fiesta es la imagen del poder, y en una sociedad corporativa es la imagen de ese cuerpo. Y por eso también va a ser una de las cuestiones que voy a abordar en esta presentación. Ahora, si me permites, Ezequiel, voy a intentar compartir. No, estoy inhabilitada. No sé si me puedes compartir. ¿Ahora? Ahora, perfecto. Bien. Ay. Y sin más dilación, comienzo la exposición que vamos a hacer. Como ven, la he titulado de una manera muy general, Poder y Honor en el Cabildo Novohispano, porque evidentemente, aunque yo me voy a referir al Cabildo exactamente de la Ciudad de México, creo que muchas de las cuestiones que voy a abordar pueden trasladarse a cualquiera de las ciudades de la América virreinal. Creo que es interesantísimo. Carmen, estás en la pantalla del listado del ordenador, no en el del PowerPoint. A ver, ¿y cómo lo puedo hacer yo ahora? Espera.
¿cómo es? En participar pantalla, tenés que tocar ahí, cliquear y tocar la pantalla del PowerPoint, no Acá, del índice del PowerPoint. ahí, Dice, ahora ahí sí, está, fantástico. perfecto. Bien, como os decía, y me permitís que os tutee, creo que estas cuestiones nos van a servir para utilizarlas o para poderlas aplicar en casi todas las ciudades de la América virreinal. Perdón. Bueno, vamos a pasarlas. Empiezo mi intervención puntualizando solamente una cuestión que solo la voy a aludir de pasada. Esta manera de entender la historia institucional pasa por una necesaria revisión historiográfica. Para mí era necesario dejar claro cómo, si todos habíamos estudiado los cabildos y la formación de los cabildos americanos como una continuación de lo que habían sido primero el concejo medieval peninsular y después los cabildos meridionales a principios del siglo a principios del siglo XVI en la península, vemos cómo esos mismos cabildos se trasplantan a América. Lo que pasa es que, como bien dijo una profesora, que a mí me parece una de las grandes especialistas de este tema y que ha cambiado nuestra manera de ver el cabildo, la profesora García Bernal, viene a decir que sí es cierto que se trasplantan todas las instituciones, pero sí es verdad también que esas instituciones tienen una componente diferente. Cada ciudad es diferente, cada ciudad es única y la diversidad de esos cabildos, sin embargo, tienen puntos comunes fundamentales, que es no solo la configuración institucional, sino cómo, pasado un tiempo, los capitulares se transforman y dejan de ser los beneméritos, los descendientes de los conquistadores para mezclarse con ellos y convertirse en una élite que monopoliza el gobierno local. Esa élite está formada precisamente en buena parte, como también dijo Branding, para la Nueva España, de mercaderes que se beneficien de esos capitales para conseguir un progresivo ennoblecimiento, y esas élites forman parte de los cabildos e entienden que la ciudad se convierte de alguna manera en la imagen de su propia honra. La ciudad es la honra y es el poder de los capitulares. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que eso se magnifica por un sistema de compraventa de oficios públicos y sobre todo de regimientos que se instaura desde 1606 y que cambia de alguna manera esa primigenia imagen de la ciudad que teníamos. Por otro lado, uniendo esta revisión historiográfica de la ciudad, del cabildo, de sus componentes, de su manera de entender la vida política, tenemos también que decir que las fiestas religiosas y políticas se convierten en el símbolo fundamental que ese cabildo, que esa élite va a utilizar para mostrarse a sí mismos como parte del status quo ciudadano y para conservar ese status quo. Por eso, a mí me parece muy importante abordar el tema que el poder de la ciudad se exhibe, se defiende, se muestra y se lucha cuando otras instancias de poder, siempre bajo la tutela del virrey, la cuestionan. Y otra cuestión que a mí me parece fundamental es que a partir del siglo XVII, con mayor o menor medida, muy importante en la Nueva España, es esa conciencia identitaria que tienen esas élites, que es lo que se ha venido llamando el criollismo y que se ha mostrado en otras cuestiones, pues como son las prácticas de los patronajes religiosos de las ciudades, etcétera, etcétera. Simplemente poneros una diapositiva en la que recordamos
cómo se compone el cabildo, el virrey a la cabeza, el cabildo, digamos, presidido o manejado por el corregidor, el regimiento, que son esas élites, y que el regimiento, bien por procesos de insaculación, bien por procesos de designación directa, bien por compra de oficios, se hacen con el gobierno de la ciudad y nombran a su vez a el resto de las oficiales de dicha ciudad. Simplemente esta pequeña refresco de la aplicación del derecho, porque voy a hablaros también de la importancia que tiene la protección jurídica de estas fiestas y la aplicación del derecho en los casos, digamos, de tipo, perdón, de tipo pues de lucha. El objeto de la investigación, como he dicho, va a ser el Paseo del Pendón, en el caso de México, la fiesta de San Hipólito. ¿Por qué? Porque me parecía que es importantísimo para examinar estas cuestiones ceremoniales, ya os los he comentado, porque es el interés que suscita esta fiesta hace que se supere la cotidianidad y, desde luego, que se conforme como una ocasión quizá la más solemne del calendario civil de la ciudad. Las fuentes no pueden ser otras que las fuentes jurídicas a través de la recopilación de indias, para mí fundamentales fuentes jurídicas, las ordenanzas capitulares, ordenanzas que hay muchísimas y que en muchos casos no están del todo publicadas, en este caso en el Ayuntamiento de México, en el Archivo General del Ayuntamiento de México, las actas del Cabildo, por supuesto, y luego una fuente que me parece importantísima, y es que las fiestas se narran y las fiestas se escriben, y es como nosotros ahora lo que estamos haciendo. Nosotros grabamos nuestra intervención y los coetáneos de aquellas fiestas escribían y describían cómo se hacía esa fiesta. Por eso me parece importante este obrita, el ceremonial de la nobilísima Ciudad de México de 1755, porque nos muestra perfectamente el desarrollo de la fiesta, cosa que las actas no hacen más que de una manera muy parcial. Las hipótesis de trabajo que he barajado, ya os las he contado un poco, es eso que yo llamo el precio del honor, y también me parece muy importante el control sobre el desarrollo de la ceremonia, el control jurídico sobre el desarrollo de la ceremonia. Entonces, por eso os hablo de la necesidad de abordar la potestad de ordenanza siempre en armonía con los ámbitos superiores por parte del Cabildo, y también cómo en los conflictos se aplican estas normas. Bien, ya me voy a referir, si os parece adecuado, con unas cuantas cosas muy breves a lo que es esta fiesta. Los antecedentes de la fiesta del Pendón radican en la tradición medieval castellana. Tradición medieval que los conquistadores tienen muy presentes, a pesar de que ya estamos finiquitando la Edad Media, terminando la Edad Media cuando se produce pues la llegada a América, pero sin embargo esos ceremoniales los entienden que son una manera fundamental de demostrar el acato a la corona. Por tanto, en todas las ciudades, yo creo, de la América, y podéis contradecirme si no lo creéis así, en prácticamente todas las ciudades de la América virreinal, el Paseo del Pendón existe. Y existe con unas características muy similares. ¿Cuáles son? El Paseo del Pendón se entiende como un alarde militar al estilo medieval. En él, el pendón, la representación del rey, pasea por la ciudad, y la ciudad, el cuerpo de la ciudad, le da el acatamiento que se exige. ¿Qué significado político tiene? El acatamiento de la autoridad del rey, es decir, la ciudad pertenece a la corona, al conjunto de la monarquía, y como ciudad realenga, y volvemos con
transponer cuestiones de tipo medieval al mundo moderno como ciudad realenga y diferente por supuesto de lo que era en la península los estados señoriales y diferente con las características que tienen y muy diferente de las encomiendas y de los pueblos de indios, muestran esa fidelidad a la corona. Institucionalmente, además, nos damos cuenta que se hace coincidir esta fiesta casi siempre con una fecha de significado especial para la ciudad. En el caso de México es el 13 de agosto, que es la fiesta de San Hipólito. El 13 de agosto, fiesta de San Hipólito, de alguna manera se simboliza, después de la Noche Triste, el triunfo de los conquistadores sobre los habitantes de Tenochtitlan. Bien, ¿qué contenidos simbólicos tiene esta fiesta? Estos contenidos simbólicos son muy similares también en las diferentes ciudades de América, porque se ha podido ver por los trabajos que hay, pero simplemente os voy a dar unas pequeñas pautas de lo que son en México. Unas pequeñas pautas por una razón muy sencilla. Todos aquellos que queráis, bueno, pues ver esto con más detalle, hay una extensísima bibliografía sobre esta fiesta, especialmente dos tesis doctorales que luego se han reflejado en libros estupendos, uno de Reiko Tateiwa, que es magnífico, otro de Francisco Vaca, que nos explican absolutamente toda la simbología política de esta fiesta. Simplemente voy a daros tres pequeños pinceladas. La primera de ellas, San Hipólito es un santo militar. Acordaros, santo militar que se vincula a la tradición de Santiago Apóstol, Santiago Matamoros, que se vincula a la tradición de los arcángeles, como también esa carga del ejército de los ángeles de la divinidad. Otra cuestión importantísima. La fiesta de San Hipólito, como he dicho, se da cuando se produce el triunfo después de la Noche Triste. Ese triunfo se va a simbolizar con un alarde militar al principio en un recorrido muy simbólico. Recorrido que es desde la ermita de San Hipólito hasta el Zócalo de la Ciudad de México, hasta la Catedral de la Ciudad de México. Ese recorrido tan simbólico lo es por una razón muy sencilla, y es que lo que van a recorrer es, digamos, la calzada poniente de la ciudad, lo que es la calzada de Tacuba, calzada fundamental que significa que su ocupación defiende a la ciudad porque en Tacuba está el acueducto principal que surte de agua a la Ciudad de México, con lo cual, si veis, en los primeros tiempos, desde 1524, el primer año que se hace, esa simbología tiene una simbología puramente militar. Pero curiosamente, esos símbolos militares van cambiando a lo largo de los siglos. Y si cuando el predominio en el cabildo de los conquistadores y sus descendientes directos es a principios del siglo XVI muy claro, incluso hasta mediados del siglo XVI, bien, pues entonces esos elementos militares se enfatizan. Cuando desde 1606 cambia la composición del cabildo y lo que se ha introducido en él son elementos de una élite mercantil comercial muy importante, muy poderosa, los elementos lujosos, los elementos, digamos, más interesantes, más impactantes para la mentalidad barroca, predominan. Y ahí vamos a ver cómo los plateros desfilan con el pendón, la riqueza del desfile y cómo, aunque se sigue el mismo recorrido, el recorrido le da mucha más importancia a los actos que se realizan en el Zócalo, es decir, en el espacio ceremonial de la ciudad, que es el Palacio del Virrey. El Palacio del Virrey en uno de los costados de la
de la plaza, en el centro de la plaza la catedral y en el otro costado las casas del ayuntamiento. El desarrollo de la fiesta realmente es un desarrollo pues, muy tradicional, que lo hay en todas las ciudades, y es que se produce, lo que primero se hace es que el gran protagonista de la fiesta, que es uno de los regidores, el alcalde, el alférez mayor, es recogido por el oidor, por los dos oidores de la audiencia, y ahí vemos cómo la audiencia en esa fiesta se pone, digamos, detrás de la ciudad es la que adquiere el protagonismo. El alférez mayor es recogido por los oidores de la audiencia, llegan a las casas del ayuntamiento y se entrega el pendón donde se hace pleito homenaje, se va desde ahí a recoger al virrey, se hace el paseo por Tacuba y se retorna a la catedral, donde el pendón descansa, ese es el día de la víspera, hasta el día siguiente, que se vuelve a hacer ese mismo alarde, ese mismo paseo, con bueno, pues una simbología que ahora no tengo tanto tiempo, pero que os la puedo explicar perfectamente. Simbología con los trajes, los regidores formados en cuerpo de ciudad, en fin, con una ceremonial muy importante. ¿Qué importancia tiene el que la ciudad sea la protagonista de la fiesta? La importancia radica en que es el día del gran honor de la ciudad. De manera que, por supuesto, el virrey no, porque el virrey es la personificación del monarca y por tanto siempre preside toda ceremonial, pero sí la audiencia, que en muchos casos está en continuo conflicto con el cabildo, tiene de alguna manera que, me vais a permitir esta expresión tan castiza, tiene que agachar la cabeza y seguir a los regidores. Pero curiosamente, aquí se va a producir uno de los grandes, de lo más curioso de estas fiestas, y es que la audiencia no está en absoluto de acuerdo en seguir este ceremonial. No lo está no porque no quieran ir los regidores, porque llueva o porque no les apetezca, no, simplemente porque de alguna manera se cuestiona esa preeminencia del gobierno y la justicia de su majestad y se contrasta con la de la ciudad. Consecuencias económicas, bueno, perdón, antes de terminar el desarrollo de la fiesta, deciros que en la fiesta oficial el pobre alférez mayor pues gastaba lo que tenía y lo que no tenía, porque no solo debía darle un regalo al virrey, que era un bonete y unos guantes para la virreina, sino que además tenía que hacer un lujosísimo banquete, organizar corridas de toros, en fin, todo lo que, juegos de cañas, peleas de gallos, el regocijo del pueblo. ¿Que eso qué significaba? Significaba que la fiesta era muy gravosa, porque sí que es verdad que el cabildo aportaba una parte, pero al regidor que le tocaba en suerte ser alférez mayor, es decir, el protagonista de la fiesta y que se hacía por sorteo, tenía que sufragar los gastos de esa fiesta. Esas consecuencias económicas, ¿cuáles eran? Estoy quizá demasiado rápido, pero las consecuencias fundamentales económicas no eran otras que la quiebra de las finanzas municipales. No solo eso, sino que el cargo de alférez mayor, que había sido un cargo muy honorable, se convierte en una carga terrible. Aquí tenéis la iglesia de San Hipólito, que se construye a principios del siglo XVIII. Veis que es una planta, es una preciosidad de iglesia, todavía existe en México y tiene un retablo maravilloso. Y lo que se ve en primer plano es una fuente, por lo que yo os digo, la iglesia de San Hipólito está justamente al lado del acueducto de Tacuba. Y esta es una de las tres fuentes fundamentales de la Ciudad de México. Aquí os he puesto una cuestión que me parece importante. Esto es el Hospital de San Hipólito, era un manicomio y era una de las tareas asistenciales del Cabildo que sufragaba este hospital, que es yo creo que es de finales del último cuarto del siglo XVII. Y aquí
os he puesto digamos, un detalle de la fuente, de la caja de agua de San Hipólito, para que veáis la mezcolanza, que esto ya no me ha dado tiempo a hablar de ello, la mezcolanza de los símbolos, digamos, indígenas con, digamos, símbolos españoles o peninsulares, y sobre todo de de la mezcolanza que existe en este mundo. Solamente terminar con una cuestión: las claves ceremoniales de San Hipólito, como habéis visto, se basan en el protagonismo excepcional del Cabildo. Hay un doble plano ceremonial: los eventos públicos, que son realmente el símbolo político del poder, en este caso del Cabildo, y los actos jurídicos, que a mí me interesa más y que está más presente en el trabajo escrito, que son todos los problemas de aplicación del derecho local en esta fiesta. Otra cuestión que me parecía muy importante terminar con ella, recordar las claves simbólicas. Lo fundamental, el gran símbolo, es la presentación del cuerpo de la monarquía: el virrey como el alter ego del rey, el ejército, la audiencia como la personificación del gobierno y de la justicia, y el cuerpo de la ciudad, que es el gran protagonista. Y por supuesto los menudos, la población indígena, la población, bueno, de las castas, la población de descendientes españoles que participan en la fiesta, que son a los que se les enseña el poder, a los que se les muestra la gran preeminencia. Como os he mostrado antes, es necesario integrar el sincretismo indígena con elementos criollos, y lo habéis visto en esa fotografía. Hay una clave que a mí me interesa mucho, me hubiera encantado mostraros toda la ceremonia, pero creo que no es el momento, y es cómo se ordena la ceremonia para que se vea clara esa lucha por la preeminencia. El Cabildo, personificado en el regidor alférez mayor, preside la fiesta, siempre al lado de San Hipólito y acompañando al virrey y al arzobispo. La audiencia queda en segundo plano detrás del Cabildo. Eso para la audiencia es muy fuerte, y por eso siempre, una y otra vez, se producen los conflictos, además de otras cuestiones, por supuesto. Bien, los festejos públicos que sufraga el Cabildo y que son carísimos muestran poder y magnificencia, pero conllevan la ruina de las arcas municipales. Y por último, algo que a mí me hubiera gustado también hablar mucho más, es que en este ceremonial la mujer no participa. La mujer es una devota espectadora y no existe en el cuerpo de la ciudad, no existe quizá en la presentación del cuerpo de la monarquía. Bien, quiero terminar mostrándoos la última vez que se celebró el paso del pendón, que fue en los años 20 del siglo XX, para conmemorar pues el centenario de la formación de la Ciudad de México. Y con esto, pues agradeceros vuestra atención, disculpadme la velocidad de la presentación, y bueno, pues estoy de verdad abierta a cualquier cuestión que me queráis plantear, que seguro que me va a ayudar a mejorar esta investigación, y por supuesto cualquier